vamos a ir a la palabra del Señor, ¿les parece? Perdón, si usted necesita traducción, un ujier, levántele la mano y el ujier le trae el sistema de traducción. Amén. Dice así la palabra del Señor, Joel capítulo 2, verso 25 y 27, verso 25 y 27. Voy a leer desde Reina Valera hoy y desde Palabra de Dios para Todos. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Yo lo recompensaré por los años de cosecha que se han comido las langostas, mi gran ejército enviado contra ustedes. Ustedes comerán hasta que queden satisfechos y alabarán el nombre del Señor su Dios, quien ha hecho maravillas por ustedes. Mi pueblo nunca más pasará vergüenza. Tome su lugar. Esta predicación la vamos a llamar restauración y restitución. Restauración y restitución. Hay momentos difíciles en la vida en que todo parece que se vino abajo. Puede ser en la familia, en la economía, en la salud, en la relación en la iglesia. Y no entendemos por qué pasa, pues estamos, si no bien o muy consagrados al Señor, estamos consagrados al Señor. Tal vez no somos la perfección de cristianos, pero en general estamos obedeciendo al Señor. Le adoramos, le servimos, oramos. Vuelvo y digo, tal vez no seamos perfectos. Y seguramente no nos creemos mejor que nadie. Ahora, si usted se cree mejor que alguien en la iglesia, pues es una actitud a cambiar. Pero de repente algo pasa. Y toda nuestra vida se complica. Y no entendemos por qué. ¿Qué pasó aquí? Y hasta nuestra fe tambalea. Y permitimos cosas que antes no permitíamos. Nos sentimos derrotados y vencidos, ¿verdad? Y nos inunda un sentimiento como de injusticia. ¿Por qué a mí? Y pensamos, ¿por qué el Señor me pasó por esta situación? Y como que entramos en una disputa de fe con el Señor. Y empezamos a poner en duda y ponemos a muchos valores y en poner en duda en la palabra y la relativizamos y cosas como esas. Pero no entendemos lo que está pasando. No entendemos y creemos que fuimos buenos cristianos y ¿por qué nos está pasando esto? ¿Por qué mi vida está como está? ¿Por qué me pasó lo que me pasó? Y quiero aclarar algo, este no es como un mensaje motivacional solamente. Como muchos predicadores que están lejos de la doctrina pero dan mensajes motivacionales, no. Esto que vamos a hablar hoy es una verdad basada en la Escritura, que puede ayudar a entendernos en gran manera lo que nos está pasando, pero por sobre todo ayudar a entender su buena, agradable y perfecta voluntad para con nosotros en procesos de restauración y de restitución. Primer punto que tengo aquí: el Señor, que permitió la prueba, la pérdida, ya tenía planeada la restauración y la restitución. Pero ¿cómo así? Si es que yo estaba bien, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué perdí el trabajo? ¿Por qué la salud? Si yo salgo a caminar y me cuido en lo que como, ¿por qué perdí mi hogar? ¿Por qué sufrí lo que sufrí? Bueno, esas son como misterios que Dios se reserva, pero si estás pasando o has pasado por pruebas o algún día llegas a pasar por pruebas, quiero decirle que en el momento en que empiezan las situaciones duras de la vida
y que usted cree que Dios lo abandonó y que los hermanos de la iglesia le abandonaron y les falta amor porque no lo llaman y porque no sé qué, hay cosas que quiero decirle. Primero, en esas pruebas que Dios permite, porque el maligno no nos puede tocar si Dios no lo permite, lo primero que tenemos que pensar es ¿por qué Dios permitió lo que me está pasando? Y no victimizarse, porque lo primero que hacemos es victimizarnos, sino que si usted es un cristiano maduro, usted dice, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué? Hay algo detrás de todo esto que el Señor quiere enseñarme. Y mientras usted se esté victimizando va a ser muy difícil. Y segundo, no la agarre contra los hermanos ni contra la iglesia, porque yo no sé la gente por qué cuando se mete en problemas, en vez de aferrarse al Señor, se aleja del Señor, y en vez de buscar el amor de los hermanos empieza a criticarlos, a decirles que son hipócritas y fariseos porque no lo llaman. Tranquilo. ¿Pero por qué tranquilo, pastor? Porque hay desiertos en la vida en que solo uno tiene que atravesarlos. Ese desierto le toca a usted o a mí, solitos. No se trata que los hermanos vayan con usted a un desierto que ellos no tienen que atravesar, porque a lo mejor el Señor quiere tratar con su carácter, con su vida, pero con usted, no con los hermanos de la iglesia. Ellos tendrán otros problemas. Ahora, acuérdense que cuando los hermanos han estado en desiertos, usted tampoco estuvo con ellos allá, ¿o sí? No, sí, yo estuve. No, ¿para qué vamos a decir? Yo alguna vez que atravesé un desierto muy grande en mi vida, ¿verdad? Yo tenía una amistad muy buena, pensaba yo que era una muy buena amistad con un pastor. Yo no era pastor todavía, y fue un desierto del que casi no salgo vivo, como dicen, ¿verdad? Y yo pensaba que por lo menos él iba a llegar. Llegó otro pastor, que fue el hermano Luis Cáceres, que ya partió para estar con el Señor. Y nadie significa lo que en esos momentos tan difíciles él ni siquiera fue porque el Espíritu Santo le dijo, ve y visita a Juan Manuel, y ya. No porque, ay, qué tan bueno él que fue a visitar. Manuel fue. Y se puso ahí a ver un partido de fútbol conmigo, y empezamos a hablar. Y solo la visita de él, que no duró todo un día, sino un par de horas, pasaron cosas, pero era mi desierto, no el de los demás. No se resientan con los demás. Yo les pregunto, en el desierto, cuando Jesús fue tentado, ¿se llevó a los 12 discípulos? ¿Se llevó a Juan el Bautista? ¿Se llevó a la mamá? No, solito. Ese es un desierto. Aprendan eso, hay desiertos en la vida que Dios va a usar para restaurarnos y para restituirnos, que nos toca a nosotros solos. Y no se resienta, porque si se resienten con la iglesia y con los hermanos y con los pastores o con las autoridades, se van a demorar en su proceso. Porque el enemigo no son ellos, el enemigo es otro. Tal vez lo que perdiste, como en el pasaje inicial, ¿verdad? Si usted lee con detalle, dice, la oruga, el saltón y el revoltó, el ejército que ¿quién envió? Fue el Señor mismo el que envió ese ejército. Vamos a hablar un poquitico al final de este. Aparentemente era para destrucción, pero tenga claro esto: siempre que estemos pasando por procesos difíciles, es que el Señor lo va a usar para algo positivo en tu vida. Pero ¿qué de bueno puede haber? Que perdí el trabajo, que perdí mi hogar, que perdí salud. Tranquilo, tal vez usted hoy no lo vea, no lo entienda, porque el dolor es inmenso. Yo estuve en ese desierto y varias veces he pasado por desiertos, pero me refiero a un desierto muy grande que atravesé hace no sé como 20, casi 30 años. Y es duro, pero yo lo que descubrí es que entre yo más me resentía con los hermanos de la iglesia o con los pastores, más se demoraba mi proceso de sanación. Y tuve que entender que ese era un asunto de mi vida, que Dios tenía que tratar conmigo. Dios no ha terminado con usted, pero para mí, ¿qué, hermano? Yo ya tengo 102 años, ¿qué me puede? Algo le va a enseñar al Señor a los 102 años. Y a los jóvenes que creen que lo saben todo,
El Señor les va a seguir enseñando todo en la vida, todo en la vida. Porque uno de joven, yo también fui joven aunque no parezca, uno cree que uno lo sabe todo y que uno termina la carrera universitaria y que hay 20,000 empresas esperándolo. ¿Cuántos han salido recientemente de la universidad y han puesto a buscar trabajo? ¿Los están esperando? Pasan y pasan y pasan aplicaciones y los rechazan y de todo, ¿sí? Porque los quieren con experiencia, y experiencia en estudio será. Dios no ha terminado con nosotros. Si Él tiene que restaurar, Él lo hará. Así lo prometió en el pasaje que leímos de Joel. Pero también Filipenses 1:6 desde Dios habla hoy. Pero estoy seguro de que Dios, que comenzó a hacer su buena obra en ustedes, la irá llevando a buen destino hasta el día en que Jesucristo regrese. El que comenzó la obra en vosotros la perfeccionará. La perfeccionará. El problema es que muchos de nosotros creemos que porque llevamos 20 o 30 años en el Evangelio, 5 o 10 años en el Evangelio, ya no la sabemos de todas. No, Señor, eso es orgullo, y a lo mejor eso es de las cosas que el Señor está tratando con este desierto. Unas cosas que yo he aprendido como pastor es, cuando a mí alguien me dice, yo le digo, hermano, mire, a mí el Señor me dijo, listo, yo aquí no tengo que hacer porque el Señor ya le dijo, yo aquí me lavo las manos. O cuando alguien dice, no, yo ya sé todo eso. Y yo hay dos cosas que pasan, digo, listo, ya sabe. Y segundo, yo pienso, qué rico, esa persona ya se las sabe todas en el Evangelio. No necesita discipularse, no necesita nada, porque yo ya sé cómo, ¿sí? Decía un hermano que dejó de asistir a la iglesia, es que yo ya sé cómo corren las iglesias cristianas. Y yo decía, este batón hace como 5 años no viene a una iglesia y sabe cómo corre una iglesia. O hay gente que dice, no, yo voy a la iglesia, solo tomo esto porque es lo que necesito. No, la iglesia y el evangelio no es un buffet que usted toma lo que quiere. El evangelio es una unidad, ya o la toma toda o no toma nada. Y a la iglesia usted la toma con todo. Si la iglesia dice que hay que discipularse, discipúlese. No, yo ya necesito, yo ya estoy por encima, esto yo ya lo sé. Qué bueno que lo sabe, replíquelo. Pero hay cosas que usted tiene que aprender, yo tengo que aprender cosas. Muchos creen que restauración es solo que Dios nos regrese a lo que perdimos. Puede ser. Pero la restauración bíblica es diferente. La restauración bíblica no es un reembolso emocional o recompensa automática por haber sufrido. Porque muchos piensan, Dios me tiene que restituir porque yo sufrí y me hicieron y me deshicieron. No. ¿Dónde dice eso la Biblia? Eso no lo dice. Que usted lo quiera interpretar, sí, pero la Biblia no es de interpretación privada. Según la Biblia, escuche esto, restauración es un acto soberano de Dios, intencional, que busca transformarnos para cada vez parecernos más a Cristo, para obedecerle mejor, para vivir una vida en santidad para Él, para vivir una vida rendida al Espíritu Santo. Pero hermano y hermana querida, amigo y hermano, si usted y hermana o primo, lo que sea usted, si usted entra a una prueba y está en el desierto y en vez de usted vivir más santo, más consagrado al Señor, empieza a aflojarle y empieza a irse para los casinos y a ver a los, ¿cómo se llaman? Los chip and dales, y ir a jugar en las maquinitas y a chupar, hermano, usted está alargando su desierto, hermana, usted está alargando su desierto. Porque si algo tiene que hacer usted en esa época de su vida es aferrarse al Señor. Yo que estuve en ese desierto lo entendí, pero al principio, como dijo el salmista, era como una mula que no entendía. Y después de que entendí que me estaba haciendo daño y que estaba echando a perder el proyecto de Dios en mi vida, me arrepentí y empecé a caminar como era. Oiga, estos mensajes casi no tienen amén, ¿no? Gracias. Es un acto soberano de Dios. Dios restaura, pero si no quiere restituir, no restituye. Y si quiere restituir de otra manera, lo hace. Pero eso es soberano del Señor. Segunda cosa que tengo yo aquí. Somos mal enseñados, segundo punto. Nos han dicho que si nos portamos bien con el Señor, no tendremos problema. Por eso, cuando algo nos pasa, creemos que Dios nos tiró a un rincón del olvido.
Pero no es así, señoras y señores. Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Miren, hermanos, cuando uno está en esos procesos de Dios, ¿verdad? Que uno sabe que perdió, porque definitivamente hay pérdida, no se puede negar. Entonces uno empieza como a resentirse y empieza a alejarse y empieza a dudar de la fe y empieza a darle prioridad a otras cosas antes que a Dios. Y ahí es donde los cristianos, y por supuesto los no cristianos, nos equivocamos. No, cuando usted está en un proceso de restauración, acuérdese que eso es un acto soberano de Dios y Él sabrá cuándo lo termina. Él va a hacer lo que tiene que hacer en su vida, y cuando usted esté listo, Él le va a dar lo que le tenga que dar. No es que yo lo quiero, yo lo deseo, yo lo declaro o yo lo decreto. No. Otros enseñan que si pacta con dinero, Dios le va a sustituir los años de pérdida. Ok, usted perdió, pero revisemos el por qué usted perdió. Por mal administrador, porque ganaba $5,000 la señora y se gastaba 3,000 en bolsos cada mes. Se ganaba $3,000 y se gastaba 2,000 en ropa. Entonces la gente: no, yo pacto para que Dios me... Y sí, pero deténgase. La verdadera restauración de Dios, ¿sabe cuándo va a venir? Cuando quizás Dios le vuelva a dar los 5,000 o 3,000, pero su corazón haya sido transformado, para que cuando reciba el dinero ya no se gaste la plata en bolsos o en tenis o en juegos, consolas de juegos. Pero la gente quiere que Dios lo restaure, que Dios le restituya, y siguen teniendo el mismo corazón lleno de vanidad. No, señoras y señores, el Dios que yo conozco, el Dios de la Biblia, no es así. Usted puede hasta declarar y decretar, porque ahora es o pacte con dinero, pacte, se me salió el paisa, pacte con dinero, ¿sí? Y declaro y decreto. Usted puede declarar lo que quiera, usted puede decretar lo que quiera, pero si en su corazón usted sigue siendo un despilfarrador, Dios no le va a dar lo que le tenga que dar, hasta que usted no cambie. Gracias por el amén. Sonoro, sonoro, sonoro. Él te va a restaurar y te va a restituir. Si tu corazón no es transformado por la palabra de Dios, así logres nuevos éxitos en tu vida, siempre regresarás al dolor de tropezar con la misma piedra. Sí, puede ser que usted lo logre, puede ser que usted... Pero si usted vuelve al mismo lugar, pero tiene los mismos resentimientos, los mismos rencores, las mismas fallas de carácter, es cuestión de tiempo que vuelva a somatizar el error que lo volvió a llevar o que lo llevó antes a usted al desierto. Dios lo va a restaurar y lo va a restituir. Nadie dijo que sí, pero sí. Ay, sí, eso es para los hermanos que están en prueba. No, señores, esta palabra es para todos. Aunque usted no lo crea, desde el día que nacimos como raza caída y aceptamos a Jesús y nacimos de nuevo, el Señor tiene que cada día ir restaurando la imagen de Cristo en nosotros. ¿Usted imagina que uno se convirtiera automáticamente, estuviera listo, pleno, pareciéndose al Señor? Eso es un proceso de vida. Lo que pasa es que a la gente no le gustan los procesos, quieren los atajos, los caminos cortos al éxito, al éxito. Dios no toma, se los digo con todo cariño y con todo respeto, porque yo muchas veces quise que Dios tomara un atajo conmigo. Dios no toma atajos, Dios se toma el tiempo que necesite, porque Él no está interesado tan solo en devolverte el dinero, la plata, el trabajo, una relación que tenías antes. Dios está interesado en que aprendas a vivir una vida eterna desde la tierra. Una vida en santidad, una vida en consagración, una vida de respeto, una vida de servicio, una vida de adoración.
Pero la gente está llegando a las iglesias quebrados, destruidos, amargados. Les predican de Isaías capítulo 61. He puesto un espíritu para sanar a los quebrantados de corazón. Y les dicen declare, decrete, pacte. Y entonces suceden casualidades o causalidades. Y entonces recuperan el dinero, pero siguen teniendo las mismas miserias en su corazón. Y van a seguir recayendo, y ellos creen que son personas exitosas. El éxito bíblico no se mide por dinero ni por riquezas. El éxito bíblico se mide en cuánto usted y yo nos parecemos a Jesús. Pastor, ¿y entonces es malo tener dinero? No, si usted es un multimillonario y se parece a Jesús, gloria a Dios, usted es un bendecido. Pero si usted es un multimillonario y no se parece a Jesús, entonces usted no es un bendecido, es simplemente un millonario. Nadie dijo nada. No se me duerman, como usted comprenderá. Ay, Dios. Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No siempre la restauración y restitución nos pondrá en la misma situación que estábamos antes. No siempre. No siempre, porque a veces pensamos, no, que Dios me va a restaurar y lo llevo a volver al mismo trabajo, voy a tener la misma pareja, voy a tener el mismo novio, voy a tener el mismo... No. Deje que Dios obre. Él sabrá si le da eso o no. Siempre les he dicho, por años uno de mis grandes sueños fue desarrollar un proyecto de adoración, alabanza. Y por errores de juventud, de orgullo, de pecado, porque eso es pecado, no logré llegarlo. Teníamos todo listo, hace 8 días para entrar al estudio, unas canciones que hasta el día de hoy las canto en mi mente. Y yo digo, honestamente, estas canciones serían un bombazo. Hay una sobre todo que a veces me dan ganas de reactivarla y grabarla, buscar a los que saben las notas, graben en Bogotá y yo grabo aquí. Era una canción de esas que uno sabe que recogen a la iglesia en 10 segundos y nos vamos a alabar al Señor. Pero el Señor me dijo, no lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque hay cosas que uno tiene que aprender. Y sí, después de mi desierto, Él me restauró y me restituyó muchas cosas, pero esa no. Y esa es una de las grandes cosas que yo anhelo en mi vida. Yo le digo, Señor, así tengan 90 años, estamos bien viejitos y rodillones, y si nos dejas cantar esa canción así, sería buenísima. Porque yo veía la reacción en los conciertos, la cantamos en conciertos, pero nunca la grabamos. Y yo veía la reacción de los cientos o miles de jóvenes que estaban en esos conciertos, y yo decía, esta canción tiene algo, porque esa canción la dio el Espíritu de Dios. Esta canción vale la pena compartirla, pero a veces uno, por el afano, porque creerse el Marcos Witt o el Juan Carlos Alvarado de la siguiente generación, comete errores. Y a mí me tocó pagar eso, y eso a mí no me ha sido restituido. Yo les decía esta mañana, yo llegué a componer canciones, varias canciones para el Señor, y desde entonces no volví a componer canciones. Y hacía mis arreglos de oído, claro que los que hacían todo eran los genios de la alabanza, pero yo les decía, no, quítale esto, súbale aquí, y ahí entre todos hacíamos. No siempre la restauración y la restitución nos pondrán en el mismo lugar que estábamos antes. Yo no volví a dirigir, bueno, aquí dirigí la alabanza, pero con pistas. A veces el Señor permite que vivamos momentos difíciles, pero no como castigo, mas como parte de un proceso que nos llevará más alto a ser como Él. Dios a veces nos permite situaciones difíciles porque quiere forjar el carácter de Cristo en nosotros. Por ejemplo, cuando Israel es deportada a Babilonia, desde antes el Señor les había hablado, ustedes han dejado de buscarme, se volvieron a idolatría, se volvieron a tantas cosas, y el pueblo, como estaban en bendición y había dinero y había recursos y el enemigo no los atacaba, y si los atacaba los vencían, y dijeron, no, estamos en la bendición, somos un pueblo bendecido y agradecido del Señor. El Señor le decía, no importa lo que tengan, ustedes no me están dando el lugar que corresponde, yo no soy la primera opción, ustedes tienen otros dioses, idolatran un carro, un trabajo, una familia, lo que sea.
Y les dijo y les dijo y le levantó profetas y Jeremías. Cuando ellos no creyeron que iban a caer, vienen, hacen sitio primero a Jerusalén, fallan. Y ellos pensaron, sí, ve, somos gente bendecida, no nos pasó nada. Pero el Señor sabía que ese pueblo era un pueblo duro de corazón y necesitaba ese exilio de 70 años. Y fue Dios quien lo permitió. Y estando en el exilio, les llega esa palabra de Jeremías: yo sé los pensamientos que tengo para con vosotros, pensamientos de bien y de paz, para daros el fin que deseáis. Y esa gente estaba como esclava en Babilonia. Es que sabe, a veces nosotros necesitamos que Dios nos pase por el molino, porque no somos gente mansa, somos gente orgullosa, somos gente medio impía a veces. Necesitamos que Dios nos pase por el molino, no porque Dios nos aborrezca, todo lo contrario, porque allá aprendieron a valorar lo que tenían antes. Y cuando vuelve el pueblo, mandan a Nehemías, a Esdras, que empiezan la reconstrucción del muro, esa historia lindísima que usted puede leer en la escritura, ¿verdad? Y lograron reconstruir el templo. Entonces los jóvenes todos contentos con ese templo tan bonito, ¿verdad? Y saltaban y se alegraban. Y los viejitos que, ese templo tan feo, este templo no se parece en nada al de Salomón. Porque así es la gente. Ellos se quedaron en el pasado, y ese templo fue destruido no por culpa del templo, sino por culpa de ellos, que hacían sacrificios imperfectos, corderos imperfectos, y se volvieron idólatras, porque así como iban a la sinagoga, luego se iban a levantar altares a Baal debajo de los árboles y en los montes altos. Pero ellos se quedaron, el templo antiguo era más bonito, la iglesia de antes era mejor, más bonita, la gente era más consagrada. Sí, pero ya no podemos volver a eso es lo que hay hoy en día. Y yo les digo una cosa: ese templo sencillo, esa palabra el Señor nos la dio hace poquito: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y eso se cumplió, porque miles de años después, en ese mismo templo entró el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Y eso va a pasar en su vida, hermano. No importa si usted ya no es ese cristiano que era antes, ya no es. Tranquilo. Lo que Dios restaura, esa gloria que usted tiene ahora, va a ser mayor que la que usted tuvo antes. Pero conságrese. Tal vez usted ya no sea el archilíder, no, pero sea un buen cristiano. No deje de hacer lo que la Escritura manda que hay que hacer. Otro ejemplo de la Biblia es Job. Job, dice la Biblia, era un hombre íntegro, pero le sobrevino una gran prueba. Job no entendía por qué pasaba lo que pasaba, o por qué el Señor le permitió permitió que pasara todo esto. Mueren sus hijos, su esposa le dicen que era una mujer insensata, esa era la de Lot. Pero Dios tenía un propósito espiritual mucho más alto, más allá de la comprensión de Job. Y quiere que les diga algo: hasta el día de hoy nosotros leemos ese libro y es una cosa que va más allá de nuestra comprensión. Porque Job tuvo que vivir lo que vivió, no lo entendemos. Pero a veces, mis amados, no se trata de entender todo, se trata de obedecer todo. Y a veces no vamos a entender. O explíqueme, una mamá que pierde un hijo, unos papás que pierden un hijo, que muere, ¿lo van a entender? Esas son cosas que no se entienden, pero Dios sabrá, tiene un propósito. Tal vez lo sacó porque en el futuro, si lo dejaban, la tierra se iba a echar a perder. Eso no lo sabemos nosotros, pero aún entendiendo eso le quita el dolor a los papás en el corazón, o a una mamá. No, ese es un dolor muy grande. Se los he dicho varias veces. El niño que pierde a sus papás se les dice huérfano. El esposo o la esposa que pierden a su cónyuge se le dice viudo o viuda. Pero ¿cómo se llaman los que pierden un hijo? No hay nombre para ese dolor tan grande. No lo hay. A veces no entendemos las cosas. Job no lo entendía. Tal vez hay problemas en su vida que usted no entiende. Y usted dice, pero si yo me porto bien, comillas, hablando de portarnos bien. Pero Dios quiere enseñarnos algo más a raíz de eso. A veces nos va mal, aunque sabemos que estamos haciendo lo correcto. ¿Sabe por qué?
Algunas iglesias enseñan que si a usted le está yendo mal es porque usted tiene un pecado escondido y que eso es del diablo. Deténganse. El ejemplo es Job. Job le estaba portando mal con el Señor. No, todos los días hacía sacrificios por él y por sus hijos. Y era un hombre íntegro, perfecto, dice la palabra. ¿Se portaba mal Job? No. ¿Y entonces por qué le sobrevino esa prueba? No lo entendemos, solo el Señor, porque fue el mismo Señor el que permitió que lo metieran allí. A veces, aunque no estemos haciendo lo correcto, nos va a ir mal. ¿Sabe por qué? Porque su consagración, su vida rendida al Señor molesta al reino de las tinieblas. Por tanto, van a hacer oposición a tu manera santa de vivir. Hermano, usted que es el más santo de la iglesia y se andan chismeando de usted, ¿sabe por qué? Porque usted es el santo y allá están los chismosos. No el santo, el enmascarado de plata, no, el santo, el Hijo de Dios. Usted, si usted se porta bien, si usted es un hombre santo, una mujer santa, una persona íntegra, correcta, que hace lo que la Biblia, y a veces las cosas no le están saliendo bien, no se preocupe, las tinieblas están hartas de que usted sea un hijo de Dios perfecto y correcto. Y van a hacer lo que sea por molestarle la vida, por destruirlo. Juan 10:10 dice, desde palabra de Dios para todos, el ladrón solamente viene para robar, matar y destruir. Hay gente que se pone a hacerle concesiones al diablo, pactos tácitos de no agresión. No me consagro tanto y usted no me vuelve a molestar, creyendo que Satanás va a decir, sí, hagámosle así. Satanás no hace eso. Satanás lo va a buscar hasta destruirlo, hasta despedazarlo. Eso le pasa por consagrarse tanto. Ay, bueno, entonces no me consagro ahora más, pero no me vuelva a pasar lo que, no me vuelva a hacer lo que. Y hacen pactos tácitos con el enemigo. No. Satanás solo viene para matar, robar y destruir. Pero Jesús dijo, yo vine para que la gente tenga vida y la tenga en abundancia. Ojo que la vida en abundancia no es solo abundancia de dinero. Qué bueno si lo hay, pero es abundancia de paz, es abundancia de perdón y de ser perdonados, es abundancia de sabiduría, de inteligencia. Hay mucha gente que tiene abundancia de dinero, pero no tiene ni paz ni inteligencia. Son lo que, no sé cómo le dirán en su país, en Colombia, que es un país de dicho, le dicen, son burros con plata. Que la gente piensa que entre más dinero eso es la bendición de la vida, sí, pero hay tanta gente rica que no se puede comer un helado en Yogurlandia porque le sube el azúcar a 500, y hay pobres que desayunan, almuerzan en Yogurlandia y el azúcar en 50. Explíqueme eso. La Biblia dice que es don de Dios, que el hombre coma y beba del fruto de su trabajo. Puede ser un taco y un pedacito de carne encima y ya. Pero si usted se sienta y lo disfruta, eso es un don de Dios. Porque hay gente que puede ir y comerse el plato más exquisito, pero no tienen paz en esa casa. Es una cosa horrible. Una peleadera constante, un desagradecimiento. Gente que no tiene gratitud en su corazón. A veces haremos lo correcto y el enemigo nos va a seguir molestando, pero usted tranquilo, Dios lo va a restituir y Dios lo va a restaurar. ¿Tengo alguna imagen, Katie? Gracias. No hay pasado del que Dios no te pueda restaurar. Ya no sé cómo será su pasado, pero déjelo ahí que Dios lo va a restaurar. Tercera cosa que quiero compartirles. Es difícil construir un carácter cristiano solo con halagos. Usualmente debe haber quebranto. Si usted quiere ser restaurado y restituido, usted va a pasar por la escuela del quebrantamiento. Y honestamente, no nos gusta pasar por la escuela del quebrantamiento. Le hacemos el quite a los problemas, al sufrir. Pero a todos nos va a tocar sufrir. Y si hay que sufrir por crecer y ser más como Cristo, pues hay que hacerlo. Cuando usted entregó su vida, Jesús dijo, ahora tú eres mi Señor. Y si el Señor lo quiere tratar como trató a Pablo, o como trató a Pedro, o como trató a Esteban, ¿usted qué va a hacer? ¿Yo qué voy a hacer?
No, yo quiero que me trate como esos predicadores que andan en Bentley y para ir a comprar la leche y en un Rolls Royce para ir a la iglesia. Si su corazón y su carácter tienen la capacidad de manejar riquezas sin que ellas sean su Dios, seguro el Señor se las va a dar. Pero si usted no va a tener el carácter y no está preparado, Dios no quiere que usted sea rico, Dios quiere que usted sea salvo primero que todo. Después, si Él quiere darle riquezas, se las dará. Si yo voy a predicar esto en otros mensajes de la Iglesia de la Prosperidad, ya me habían quitado el micrófono. Eres verdaderamente restaurado no cuando tu situación cambia, pero cuando tu corazón fue transformado. Primera de Pedro 5:10, desde la Nueva Traducción Viviente, dice: en su bondad Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. Dios siempre va a restaurar sobre fundamento sólido, no sobre la arena. No sobre, es que yo pacté $1,000, no, es que yo declaré y decreté. Eso no es un fundamento sólido. Si su vida es un fundamento sobre el dinero, no es un fundamento sólido. Si su vida está fundamentada en que yo declaré y decreté, eso no es un fundamento sólido. Fundamento sólido es la palabra de Dios. Hoy estamos hablando de restauración y de restitución. Job fue restaurado, también fue restituido. Yo siempre les digo, hagan el ejercicio. A los que tienen Biblia de papel, al que no, pues mire a ver, divida la pantalla del computer o del smartphone. Ponga el capítulo 1 y ponga el capítulo 2. A diferencia de los hijos y las hijas, de resto, tenía 500 camellos, ahora tiene 1,000. Tenía 1,000 cabras, ahora tiene 2,000. Al doble fue restaurado. Pero hubo un proceso de restauración, hubo un quebranto en la vida de Job para llegar a ese punto. Job fue restaurado y restituido solo hasta que fue quebrantado, purificado, reconociendo su pequeñez, Job, y reconociendo la grandeza del Señor. Eso es verdadera restauración. Fue restaurado espiritualmente, emocionalmente, familiarmente, y fue restituido económicamente al doble. Pero es que la gente hoy quiere la restitución económica, pero no quiere la restauración, no quiere el quebranto, no quiere la purificación, porque eso duele y cuesta y puede tomar años. Mire lo que dice Job, es uno de los pasajes lindísimos, de eso hay hasta canciones cristianas. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes. Hasta ese momento Job venía como hablando con el Señor, y el Señor le dice: ahora yo hablaré y tú me contestarás a mí. Y empieza a hablar el Señor. Y siguen hablando ahí y se da esta charla. Y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Mire lo que empieza a decir Job. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Usted y yo podemos llevar años en el Evangelio y muchas veces vamos a hablar cosas del Señor que no entendemos. Por eso me sorprende gente que dice: yo ya lo sé todo. Digo: qué chévere. Yo no. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Job aquí ya lleva años en esta prueba. Años. Ha perdido sus hijos, ha perdido sus riquezas y tiene 3 amigos ahí que en vez de ayudarle lo están hundiendo, los benditos. Se me salió el llanero colombiano. Y a este punto llega, hay una mujer golpeada, porque imagina una esposa que pierde sus hijos, la economía de la casa, todo. Y la gente dice: esa mujer de Job, pues, ¿qué quería? Que estuviera aplaudiendo. Hay que entenderla. Maldice a Dios y muérete. Que se portó como insensata, sí, pero todos nos hemos portado en algún momento así. Pero aquí llega, dice cosas que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Mire, cuando usted esté en procesos de restauración, no hable mucho, deje que el Señor le hable y nos enseñe. No hable tanto, deje que el Señor le hable y le enseñe. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. La verdadera restauración nos permite ver
conocer al Señor como nunca antes lo habíamos hecho. Entendemos que nos da más de lo que merecemos, que no nos debe nada y que debemos arrepentirnos siempre que sea necesario. Porque hay gente que dice, yo ya me arrepentí cuando le entregué mi vida a Jesús, pero el arrepentimiento no es un ejercicio de metanoia solo cuando uno se arrepiente y entrega su vida a Jesús, es una cosa diaria. Arrepentirnos de frases, de conceptos, de acciones, de cosas que sabemos que debemos hacer y nos estamos haciendo los orejones y pasamos por debajo para no hacerlos. De compromiso, de pedirle perdón a la esposa, al esposo, a los hijos, a todo el mundo, pero nos hacemos los que no es con nosotros. Muchos quieren restauración sin transformación y hasta exigen restitución sin rendición al Señor. Yo por eso pacté. Te puede dar $1,000, $10,000, pero eso no quiere decir que Dios le tiene que restituir. Usted puede hacer un ayuno de 40 días, el ayuno de Daniel de 21 días, para que Dios lo restaure, pero no quiere decir que Dios lo restaura. ¿Cuánta gente hay que ayuna y ora y se levantan igual con sus miserias a las que antes de empezar el ayuno y la oración? Mis amados, la gente quiere hoy en día ser restaurados, pero que no haya transformación en su vida. Sí, yo quiero que Dios me restaure. Ah, no, pero es que me toca orar más, me toca, no, yo solo quiero que Dios me restaure. No, y quieren restitución, pero no se quieren rendir al Señor. Yo por eso les dije, esto es un mensaje, no es motivacional, es de restauración y restitución bíblica. Y yo les puedo decir, el Señor te va a restaurar y te va a levantar. Oh, esas profecías, y la gente tiembla y de todo, y yo digo, ok, ¿y dónde queda la parte de exhortación de esa profecía? Porque se da cuenta que los profetas modernos no exhortan. Llaman a cualquiera, no saben si es adúltero, si es borracho, yo no sé qué, y ahí le andan profetizando que el Señor lo va a levantar hasta las nubes y que no sé qué, y el hombre tiene 3 mujeres. Hombre, por eso es que dicen lo que dicen, y por eso es que a la gente les encantan los profetas modernos. Pero la profecía bíblica siempre tiene una palabra de exhortación, si requiere exhortación. Pero casi siempre, por eso de que somos una raza caída, necesitamos que nos ajusten las cargas, ¿o no? ¿O usted lo hace todo bien? ¿Quién es perfecto aquí? Levante la mano el que es perfecto. ¿Vio? Entonces, si no somos perfectos, aquí a todos nos cabe corrección. Hermana, déjese mal carácter, ¿para qué se amarga? La amargura es contagiosa. Yo no soy amargada, es que usted no sabe lo que me hizo ser infeliz. Yo no sé lo que le hizo ser infeliz, pero deje la amargura. Deje lo que él sea como sea, usted viva tranquila, viva feliz. Es que esa vieja que me tocó y me casó, nadie lo obligó a casarse con usted, a menos de que le hubieran puesto una escopeta como a un primo mío atrás. Pero bueno, eso ya está ahí, acomódese a la situación. Muchos quieren restauración sin transformación, eso no se puede. Si usted logra las cosas sin transformación, espere que el mundo vuelva a dar la vuelta completa y se va a dar cuenta que no funcionaba así. Deje de reclamar, empiece a adorar. Deje de pedir respuestas y pase más bien a confiar en Él. Deje de amargarse, a estar gozoso en el Señor. Pase lo que pase, Dios lo va a restaurar si usted está en el Señor. Y le voy a decir algo, Él lo va a hacer. La lluvia temprana en su vida vino, pero va a venir la lluvia tardía. Y esa palabra que nos dio, sin estarla buscando, sin entrar en éxtasis, sin vetar un profeta, ni predicador, apóstol, lo que sea, el Señor nos dijo, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, y yo le creo. Y en eso espero, y en Él esperaré. Dios lo va a restituir, sí, pero cuando su corazón esté listo. Pero hay gente que espera restitución en dinero cuando siguen siendo los mismos tacaños y miserables de siempre. Muchos quieren que Dios les restaure el hogar cuando siguen siendo igual de impíos. Algunos quieren que le devuelvan la mujer cuando ellos andaban mirando, cuando la tenían y andaban mirando a la mujer de otro. Eso no es así. Y quieren que se la devuelva y siguen mirando mujeres de otros. No, necesitamos una transformación. Quieren restitución, pero el Señor sabe que esa restitución no le van a dar ni un quinto, ni una ofrenda a nadie, porque según ellos se la merece,
por haber sufrido. Tengo alguna imagen por aquí, ¿verdad? Que los veo tensos. Estamos muy tensos, ¿no? Dígale al que está al lado, el Señor nos va a restaurar y nos va a restituir. Dígaselo, hombre. Eclesiastés 3:15. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaurará lo que pasó. Esa es como una paradoja. Lo que fue, ya es. Y lo que es, será. Y lo que pasó, pues ahí va a estar. O como dijo el reggaetonero, lo que pasó, pasó. Sí. Tengo una conclusión para esto. Lo que muchos pueden llamar pérdida, Dios lo llama proceso. Lo que pensamos que es abandono y silencio de Dios, es que Él está obrando. Lo que llamamos restauración y restitución es un acto soberano de Dios que extiende su gracia y misericordia sobre nosotros. No siempre las cosas externas muestran la victoria en nuestra vida, pero Él trabaja, si lo dejamos, en el interior nuestro para lograr verdaderamente victoria en Él. Cuando tu corazón esté listo, lo demás llegará como consecuencia, no como prioridad en tu vida. Dios está más interesado en nuestra santidad que en nuestra comodidad, en nuestra eternidad más que en nuestra temporalidad. Para eso es que quiere restaurarnos y restituirnos, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no para nuestra vanidad. Solo Dios, que habita en la eternidad, apelando al mensaje de Joel con el que empezamos esta disertación bíblica, que lo voy a leer de nuevo. Yo restituiré los años que comió la oruga, el saltón y el revoltón y la langosta de mi ejército que envié contra vosotros. Quiero preguntarles algo. ¿Dice Dios que va a restaurar dinero, casas, carro en este pasaje? ¿Qué dice que va a restaurar? Los años, tiempo. Solo un Dios que habita en la eternidad podrá restaurar los años que perdimos. No habla de restituir cosas, pero tiempo. Y solo el Señor puede tomar esos años de rebeldía, de pecado, de traición, de frialdad, de mundanalidad, de apatía, de comunidad, de carnalidad, y transformarlos en un fruto eterno. Solo Dios puede hacer eso, de tomar un intangible como el tiempo y restaurárnoslos. La gente dice que no podemos recuperar el tiempo perdido. Como dicen por ahí, this is true, eso es verdad. Nosotros no, pero nuestro Dios es un Dios que habita en la eternidad y es un Dios todopoderoso, y Él sí puede restaurar todos esos años que usted perdió, todas esas cosas que le pasaron en esos años de pérdida, de dolor, de sufrimiento. Él sí los puede restaurar y sacar en su vida un fruto eterno para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mis amados. Dios va a restaurar su pueblo, sus hijos, su iglesia, pero no a la manera de los predicadores modernos, no a la manera de pacte y Dios le declara y decrete. No, eso no es así. Job no decretó, Job no pactó, no hizo nada de eso. Solo confió, sufrió, supo sufrir, porque en la vida hay que saber sufrir. Y cuando llegó el tiempo, cuando su corazón estaba listo, entonces usted puede ver en la conclusión del libro de Job, todo al doble. Y no le devolvió hijos hombres, pero le devolvió 2 niñas, Menina y Penina, que eran declaradas como reinas. Imagínense. Pero ahí restauró no solo a Job, trabajó en el corazón de Job. Y antes de todo, porque esto es muy importante, aunque no le parezca, el Señor le dice, ok, yo lo voy a restaurar, Job, listo, pero usted tiene que ir y hablar con sus amigos y hacer las paces. Hay mucha gente hoy en día que quiere restauración y restitución, y van de iglesia en iglesia, y en cada iglesia que dejan enemigos, dejan dolor, dejan chisme, murmuración, crítica. ¿Quién quiere pedirle perdón a esos hermanos? A mí Dios me ha dado todo eso sin necesidad de ir a humillarme. Ok,
Pregunta, ¿fue Dios? Porque el Dios de la Biblia no hace eso. Mis amados, es el tiempo de restauración y restitución a la manera de Dios. Y Job fue restaurado al doble. Y si usted mira, él dice, me arrepentiré del polvo y de la ceniza. Él sabía que era una cosa diaria. Hoy la iglesia tenemos que aprender a hacerlo de esa manera. Amén. Quiero invitarle a que se coloque en pie, mi querido hermano. Porque tal vez usted necesita restitución y restauración. Y yo declaro y decreto que la va. No, acabo de hablar lo que dice la Escritura. Tiene que haber un corazón transformado, una vida rendida, un corazón quebrantado. David fue restaurado porque él reconoció su pecado. No le echó la culpa ni a los de la sinagoga ni a nadie. Y Dios usó un verdadero profeta que fue y le dijo, ese hombre eres tú, o sea, el pecador, ese eres tú. A la gente hoy no quiere que le digan, ese eres usted, es usted el del problema. No, es el pastor, son los líderes, son los demás, es el presidente, es Trump, es el gobierno. No, es usted y yo, hermano. Cuando tengamos esa humildad, ese quebranto, Dios nos va a restaurar y nos va a restituir. No siempre hace las dos. A veces nos restaura y nos restituye, pero a veces sí lo hace.